buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectaros una vez más a estas charlas, a estos webinars que a partir de ahora vamos a hacer quincenalmente, ¿vale? Hoy el tema que hemos elegido es ver las novedades de Wi-Fi 6 y hablar un poco del estándar nuevo y las soluciones que tenemos disponibles con la marca de Netgear, ¿vale? Lo primero de todo, o sea, es muy sencilla. O sea, hoy vamos a ver un repaso Wi-Fi y un repaso en especial de lo que es el Wi-Fi 6, o sea, el Wi-Fi 6 que sería el 11X, y nos vamos a centrar en los equipos, las opciones, bueno, tanto los nuevos como los que ya había. Bueno, que prácticamente todos son nuevos porque el estándar es nuevo, pero bueno, que los comentamos las tres o cuatro soluciones que tenemos en Netgear y bueno, y cómo podríamos entrar en este mundo del 11AX. Vale, pues o sea, bueno, por centrar un poco el tiro del tema del wifi, me gustaría repasar muy por encima algunos términos, ¿vale? Y algunos conceptos bueno, que deberíamos de entender para poder ver si nos merece la pena cambiarnos a un nuevo entorno, como sería el Wi-Fi 6, o mantenernos en el 11AC, en el Wi-Fi 5, que como sabéis, bueno, este tiene una diferencia de precio, bueno, eh, que se nota, ¿vale? Que el Wi-Fi 6 es más caro porque, bueno, al ser más moderno y pues impacta más en el precio. Bueno, pues primero la banda, ¿vale? Que tanto usamos en Netgear muchas veces, que si es dual band, que si es tribanda, ¿vale? Las bandas van a ser las frecuencias en las que van a trabajar cada uno de los interfaces de radio, ¿vale? Generalmente vamos a estar hablando de 2,4, que ya es mítica, es la de siempre, por así decirlo. Luego está la banda de 5 gigahercios y luego en algunos equipos hablamos de tribanda, ¿vale? Cuando hablamos de tribanda, en realidad lo que estamos hablando es de que tienen tres interfaces de radio totalmente independientes, aunque luego estén en el mismo equipo y se usen de manera combinada, pero son tres interfaces de radio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el típico AP como el 540, que es tribanda, va a tener una en 2,4 y en vez de una en 5 GHz va a tener dos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al fin y al cabo sería como prácticamente poner en la misma sala, desde el punto de vista de 5 GHz, sería como tener dos APs, ¿vale? Eso es bastante importante, sobre todo para la hora de elegir poner APs en sitios donde la congestión se espera que va a ser alta, ¿vale? Por otro lado, también, aunque creo que tengo una slide comentándolo, pues eso, que las diferencias básicas entre 2,4 y 5 es que 2,4 tiene un alcance mayor que 5 gigahercios, pero a la vez, bueno, es mayor porque digamos que se debilita menos con los materiales, es más resistente y la pega es que el throughput que nos va a dar es bastante menor, ¿vale? Sin embargo, 5 GHz el alcance es menor, pero sin embargo la tasa y la velocidad que puedes obtener ahí es mucho mayor. Por otro lado, hablando de canales, pues en 2,4 sabéis que prácticamente todos los canales se solapan, solo habría tres que no se solapan, porque están muy juntos. Digamos que el canal 1 afecta al canal 2 y al 3 y bueno, así sucesivamente, ¿vale? Y sin embargo, en 5 están todos, bueno, todos alejados lo suficiente, con una banda de guarda, con lo cual no un canal, el canal 108, pues no va a afectar ni al siguiente ni al anterior, ¿vale? Luego, las diferencias entre SSID y BSSID sería que el SSID es lo que comúnmente vemos desde cualquier dispositivo Wi-Fi, es decir, el nombre de la red, ya sabéis todo lo que es un SSID, pero digamos que el BSSID es en realidad el número de interfaces de radio que están emitiendo un SSID en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un sistema Wi-Fi de un Orbi con un router y dos satélites, pues en realidad tendré por cada banda tres BSSIDs y sin embargo, desde los dispositivos, desde los clientes Wi-Fi solo vamos a ver uno, ¿vale? En el que solo vamos a ver uno porque es el mismo que los demás. Y luego ya el dispositivo lo que sí hará es en igualdad de SSID, cogerá siempre el que más potencia tenga. Si toca evaluar entre 2,5 y 5 gigahercios, pues no solo es la potencia, sino que la potencia y también el throughput al que llegaría cuando se conectara, ¿vale? Esa es la única decisión que va a tener que tomar el dispositivo. Luego ya, una vez que entramos en un sistema Wi-Fi, como ya veremos, es el propio sistema el que va a decir, no, 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 tú cámbiate, te hago un band steering, vas a cambiar de banda,
porque creo o preveo que vas a estar mejor en la otra. O porque simplemente tengo una congestión en esta y quiero moverte a ti, que estás moviendo X tráfico y prefiero que lo generes en otro lado, ¿vale? El beamforming es una cosa que aparecía en el 11AC, que luego lo veremos en una slide, pero básicamente es poder tener la cualidad de dirigir, orientar un poco la energía favoreciendo más unas direcciones que otras. ¿Para qué? Para que en vez de, digamos, que alrededor de la antena tengamos una esfera invisible, ¿no? Que sería la cobertura, pues esto sería más como intentar hacer que fuera un óvalo o una nube, ¿no? En la que, bueno, pues puedes estirar un poco más en un lado, aunque penalices otro que sabes que no tienes a nadie, ¿vale? El número de antenas, como sabéis, es obvio para los equipos que tienen antenas exteriores, pero como muchísimos, o iba a decir yo ahora, en APES prácticamente la mayoría las tiene internas, pues tenemos que leernos las especificaciones, ¿vale? Simplemente saber físicamente las antenas que va a tener, que no tiene nada que ver con las bandas ni con el número de interfaces de radio, ¿vale? Y de ahí, pues también veremos en la publicidad o en el datasheet del equipo, pues veremos si es un 2x2, un 3x3, un 4x4, ¿vale? O lo que fuera. Y MIMO y multimimo, que sería la posibilidad de tener bueno, diferentes streamings a la vez, donde vamos a poder mover información, pues eso, en la misma frecuencia, cambiando la modulación. Bueno, esto vamos a pasar súper rápido, es lo que ya habíamos dicho, ¿vale? En 2.4 vamos a tener unos canales que se solapan unos con otros, solo el 1, el 6 y el 11 serían totalmente independientes, ¿vale? De hecho, si saliera ahora mismo el estándar, pues a lo mejor simplemente decidirían que fueran esos tres canales, ¿vale? El 1, el 6 y el 11, ¿no? Siguiendo la lógica que tenemos en 5 GHz, en la que los canales no se solapan unos con otros, ¿vale? 2.4 en realidad, bueno, yo sigo pensando que es, bueno, de hecho, no es que lo siga pensando yo, es que encima hay una tendencia ahora mismo con el tema del IoT que, bueno, cuando ya pensábamos que, bueno, de hecho, algún cliente ya directamente apagaba el 2.4, que a mí me parecía descabellado, pero es verdad que viéndolo luego, la verdad es que estaba bien, sí, ellos no usan 2.4, pero bueno, digamos que ahora tenemos la necesidad de mantenerlo activado porque por la cantidad de elementos que están saliendo de IoT que tienen solo, bueno, pues la compatibilidad con 2.4, ¿vale? Bombillas, interruptores, todo este tipo de cosas de electrodomésticos pequeños. Bueno, electrodomésticos no llega a electrodomésticos, son elementos tan simples como una bombilla, o un enchufe, o un detector de presencia, todo eso suelen tener un chipset, pues eso, intentan que sea económico y además que consuma poco, con lo cual, bueno, al final acaban en 2.4, que tiene más cobertura, porque además son equipos que prácticamente no tienen tráfico, lo que pasa que necesitan la conectividad, ¿vale? Entonces, digamos que, pues eso, que aunque se veía una tendencia, a lo mejor hace un par de años, de que se pudiera desaparecer esta banda, pues desde luego que no va a dar mucha guerra porque va a seguir ahí. Lo único que sí es que, bueno, que sabéis que dependiendo de los entornos, aunque en Equillar la verdad es que se lo toma bastante a rajatabla, sabéis que en 2.4, cuando había la guerra de intentar conseguir mayores números y tal, pues se inventó una cosa que era usar dos canales a la vez, ¿vale? El canal principal y el canal auxiliar, que podía hacer que, pues eso, no solo estuvieras usando el canal 1, sino que también estuvieras usando el canal 11, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues que en una ciudad, como encima la mayoría o sí, muchos entornos en España tenemos, ¿vale? Que son bloques de viviendas donde yo tengo vecinos arriba, abajo y a los lados, pues en esos entornos va a ser encima peor, porque si yo estoy no solo ocupando un canal, sino que estoy ocupando dos, lo que estoy haciendo es, pues eso, afectar al final y que si todo el mundo tuviera el HT40 que se llama, con los dos canales en 2.4, pues bueno, pues sería una faena. ¿Para qué es útil? Pues para entornos pues tipo caseríos, tipo donde, bueno, tú enciendes y cuando no ves más de tres redes, pues es que prácticamente estás tú solo y podrías usar esta funcionalidad sacándole provecho. Pero en el resto de entornos generalmente es mejor o dejarlo en automático o dejarlo en HT20 y ya está. Bueno, lo mismo en 5 GHz, bueno, que es la parte de abajo, pues vamos a tener varias bandas, ¿vale? Dependiendo del router, dependiendo de lo que queramos configurar y si tenemos bien configurado el entorno del país,
pues vamos a poder usar unas bandas u otras. En los equipos como el 540, que tiene dos interfaces de 5 GHz, la parte alta y la parte baja, pues también ahí en el datasheet veremos hasta dónde llega los canales bajos y desde dónde empiezan los canales altos. ¿Por qué es importante el tema de los canales? Porque con toda esta globalización que hay a la hora de comprar, hay todavía me sigo encontrando la verdad es que ya menos, ¿vale? No sé si lo han solucionado de alguna manera, pero digamos que, bueno, hay un tema que es que cuando configuramos, por ejemplo, los routers o los access point de Netgear, bueno, de cualquier marca, nos suele preguntar el país en el que estamos, ¿vale? Hay gente, o yo he leído a veces en internet, no, que si pones México o si pones Japón, pues te va más deprisa. Bueno, cosas de esas que bueno, también hemos llegado a ver, ¿no? Que pones papel albal al lado de la antena y, bueno, chorradas de esas que, como siempre, no nos tenemos que creer todo lo que leemos en Internet, aunque tendemos a ello, yo el primero. Bueno, simplemente decir, ¿por qué os estoy comentando esto? Porque hay problemas de interoperabilidad, problemas en el que prácticamente los causamos nosotros sin saberlo, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien adquiere un dispositivo, por ejemplo, un iPad en Estados Unidos, pues viene con los settings de Estados Unidos, con lo cual podría ser que en el país origen del cliente no esté, por ejemplo, usando el canal 100 en la banda de 5 GHz y yo la tengo permitida y mi AP está funcionando en el canal 100. En ese entorno, mi iPad jamás vería el SSID, ¿vale? Y nos pensamos que es un problema del router o que es un problema del iPad, cuando en realidad, pues bueno, hombre, pensaríamos que es del iPad, ¿no? Porque si el resto están funcionando, pero digamos que todavía pasa, ¿vale? Y sobre todo en hoteles y en sitios así donde vienen gente extranjera con el estándar cambiado y, bueno, también es bueno saberlo, ¿no? Porque hay veces que se puede solucionar así. La verdad es que tengo pendiente un día revisarme todos los países para ver cuál sería el más, sobre todo para hoteles, ¿no? El más permisivo a la hora de no afectar a ningún canal que usemos en España y, sin embargo, sí aceptemos pues algunos que tengan en Francia, por decir algo, o en Italia o lo que sea. Aunque la verdad es que la zona europea, sobre todo la nuestra, está bastante regularizada. Los problemas suelen venir con temas como Japón o como Estados Unidos, ¿vale? Que permiten otros y tal. Bueno, la diferencia entre el SSI y el SSID ya lo habíamos dicho. Esto simplemente es un poco entender cómo funciona en los sistemas Wi-Fi, porque bueno, el Wi-Fi 6 también va a tener sistemas Wi-Fi. Os recuerdo que un sistema Wi-Fi es cuando tenemos más de una P, ¿vale? Cuando tenemos una P no hay ningún problema. Si puedes, transmites, y si no, o sea, te conectas, y si no puedes, pues no te conectas. Pero un sistema es bastante más complicado, en el que lo que va a hacer es, una vez que está dentro del cliente, el sistema va a estar cuidando a esos clientes de manera individual y al sistema de manera general. Con lo cual, si tienes 3 APs y tú crees, o sea, bueno, el sistema sabe perfectamente si puede, el cliente número 3 lo puede pasar al otro AP para liberar así al AP en el que está, y además sabe que, aunque lo penalice un poquito en velocidad, va a conseguir un mejor funcionamiento del sistema, pues fenomenal. Hay que recordar siempre que un sistema Wi-Fi, bueno, el problema, el mayor enemigo, ¿no? de un sistema Wi-Fi es que no solo depende de nosotros, ¿vale? No solo depende de que tengamos los mejores APs y los mejores clientes, sino que si alguien no hace los deberes o no es estándar en el piso de al lado, pues vamos a tener problemas, ¿vale? Que eso sobre todo pasa en la banda de 2,4, donde hay un montón de equipos, que algunos lo sabremos, otros no, que nos están afectando e impactando totalmente, ¿vale? Vamos, recuerdo todavía los cacharros estos que se ponían en las teles antiguamente para ver el Canal Plus o cualquier canal que tuviera un decodificador, ¿no? Que tuvieras que transmitir la señal, pues te comprabas un aparato de esos que te mandaba el vídeo de una habitación a otra y eso te arrasaba totalmente. O las cámaras de los niños, no sé cómo se llaman ahora, los que vigilan a los bebés, ¿vale? Que si son en color, que si son en alta resolución y que si son en estéreo, pues entonces al final lo que están haciendo es hacer un puente, que no están usando el estándar de Wi-Fi, con lo cual están arrasando un canal en 2,4, ¿vale? Puedes, de hecho, para lograr, si alguna vez queréis simular interferencias, ¿vale? Para ver cómo se comporta o para ver si el router es capaz de saltar, detectarlo y saltar a otro canal, pues eso, el mejor es que compréis la peor cámara, o sea, la más barata que veáis en China, cámaras de estas de bebés, y automáticamente te va a arrasar un canal, ¿vale? Bueno, pues eso, que cuando tengamos un sistema vamos a ver varios BSSIDs que tendrán el mismo SSID. Por ejemplo, que tenéis ahí es LJ MK63, y
dependiendo de los canales, vamos a saber en qué canal estamos. Por ejemplo, los que están en el 108 eh, o 48 o superiores, pues van a ser en la banda de 5 GHz, y luego del 1 al 13, pues sería en la banda de 2,4. ¿Vale? El 13 no siempre se permite, de hecho no sé por qué tengo esta captura aquí, no tenía muy bien configurado el de 2,4 porque yo intento evitarla, ¿vale? Me quedo en el 11. El beamforming igual, ¿vale? Es una técnica bastante compleja a nivel físico, o sea, a nivel tecnológico. Lo que va a hacer es intentar jugar con una serie de desfases en la señal para que logren que dispositivos tengan mayor, bueno, se vean favorecidos por esa cobertura, aunque penalices, por ejemplo, el lado opuesto, ¿vale? Como el AP sabe perfectamente, más o menos, en dónde está recibiendo información, pues lo que va a hacer es potenciar esa energía, ¿vale? El beamforming al principio solo afectaba a uno o dos equipos, pero ahora la verdad es que es bastante más complejo, y lo que hace es intentar favorecer a todos. Tiene bastantes mejoras con el Wi-Fi 6, como veremos luego, ¿vale? Aunque en 11AC también existía. Bueno, una simplificación, y bueno, ya yo creo que ya iré quitando el B y el G, pero bueno, que ¿de dónde venían los estándares? Pues del 11B, el 11G, el 11N, el 11AC. Luego apareció un intermedio que sería el 11AC con multi-user MIMO, y luego ya aparece el 11AX, que, bueno, al final se ha llamado Wi-Fi 6, ¿vale? Entonces, eh, ha sido increíble porque no hemos ido de Wi-Fi 1 a Wi-Fi 6, sino que ahora se han inventado el Wi-Fi 6 y ahora hacia atrás los nombramos, ¿vale? Es una cosa un poco peculiar. Entonces, simplemente que sepáis que el 11AX es el Wi-Fi 6, y luego se supone, ¿no?, que el 11.5 es el AC, y el 11.4, que pocas veces lo he visto, sería el 11N, ¿vale? Ya los demás ni los contemplan, ¿vale? Es importante esto, sobre todo en el icono este que soléis ver, sobre todo no me he fijado bien en Windows, ¿vale? Pero en los móviles sí te sale ya el 6, el 5 yo no lo he visto, o sea, se supone que si no pone nada es 5, pero el 6 sí suele aparecer, ¿vale? Sobre todo por si vamos a tener un sistema, o hay gente que últimamente está mezclando sistemas. Yo no los mezclaría, ¿vale? En un sistema que es Wi-Fi 6 yo no metería APs que sean normales, y viceversa, ¿vale? Pero bueno, simplemente por ser un poco coherentes, igual que no mezclaría 11N con 11AC, salvo que no me quedara otra, ¿vale? Que eso, digamos que no pasa nada. Pero bueno, por estar un poco en igualdad de condiciones, ¿vale? Aunque los sistemas lo soportan. El resumen del 11AX sería que, bueno, por supuestísimo, como en todos los estándares Wi-Fi, vamos a tener una mayor velocidad, ¿vale? Bueno, esto ya sabéis que son siempre las teorías, ¿vale? De prácticamente 7 gigabits por segundo a 9. Aquí, cada vez que os compréis o estéis viendo un equipo, sí hay que fijarse en este número. Sabéis que es el número digamos que en Wi-Fi siempre ha sido, no es que sea exagerado, ¿vale? Pero es la velocidad real, por así decirla, no es, ¿vale? ¿Por qué? Porque no están descontando un overhead o todas las cosas que hay que restarle a la velocidad para que llegues a la velocidad que vas a tener real en el dispositivo, ¿vale? Pero bueno, ya todos, la verdad es que nos hemos acostumbrado a vivir con eso, ¿vale? Que parecen números exagerados, pero no, es la velocidad que tienen los equipos. Lo que pasa que digamos que la tecnología pues hace que no sea tan eficiente, por ejemplo, como podría ser en una red cableada, ¿vale? Pero bueno, aquí lo importante, y nos tenemos que quedar con el tema, es que cuando estamos hablando de APs 11AC, los que, bueno, ya son gama alta, y luego sobre todo los de Wi-Fi 6, es que no nos va a valer con un uplink gigabit, ¿vale? Daros cuenta que podemos hacer una inversión impresionante en APs o un sistema que sea Wi-Fi 6, y luego, sin embargo, poner un switch que nos esté limitando a 1 gigabit por segundo, ¿vale? Se supone que ahí lo que estamos haciendo es un cuello de botella en una cosa que es o sea, muy básica, ¿no? Que sería el cable, ¿vale? Entonces, simplemente saber, pues eso, que la mayoría de estos APs van a ser como mínimo multigigabit de Ethernet, o nos va a permitir agregación de puertos, ¿vale? Con lo cual, cada vez que adquiráis un 540, que sería 11N, o los 610, que vamos a ver luego, pues habría que revisar eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo mejorar el uplink de cable para que yo no tenga problemas a la hora bueno, digamos que por Wi-Fi pueda dar más de 1 giga y no lo esté dando simplemente porque tengo cuello de botella, ¿vale? Eso sería injusto, ¿vale? Para nosotros, sobre todo, que es los que hemos pagado. ¿Qué nos va a permitir esto? Aparte de una mayor velocidad, pues nos va a permitir, está orientado a tener muchísimos más dispositivos, pensando efectivamente en el IoT del hogar,
bueno, del hogar y de cualquier sitio, ¿vale? Porque también los entornos de fábricas y todo eso también están metiendo un montón de sensores. Nos va a permitir una mayor densidad, ¿vale? Una mayor densidad que quiere decir que vamos a poder tener muchísimos más clientes en muchísimo menos espacio, ¿vale? Por ejemplo, centros de conferencias o salas de reuniones muy grandes o, bueno, o por ejemplo, el ejemplo que pongo ahí de centros comerciales, ¿vale? Optimiza el consumo, ¿qué quiere decir? Que los clientes van a tener que gastar menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque meten eh, o sea, meten unas mejoras que el TWT, que bueno, que básicamente lo que hace es, como yo ya sé cuándo voy a poder hablar, pues lo que hago es acordar con el router que yo voy a estar callado, voy a estar, es más, el chipset va a estar dormido, ¿no? Que se llama. Entonces va a estar en un estado de muy bajo consumo. Que esto al router le da igual porque lo tienes conectado a la red eléctrica, pero a los dispositivos que van conectados con una pila, pues claro, si quieres que esa pila dure 3 años, pues obviamente tiene que ser usando este tipo de técnicas, ¿vale? También vamos a poder implementar WPA3, que es el WPA2, que ya de por sí es seguro, pero digamos que tiene mejoras. Y luego mejora también el multimimo, porque va a hacer que, bueno, va a subir los Spatial Stream, los va a subir hasta 8, pero además bidireccionales, ¿vale? O sea que digamos que es una evolución ya del multimimo que ya salía o se asomaba en el 11AC, pero mejorado. La optimización de consumos que hemos comentado y Beamforming también tiene una serie de mejoras, ¿vale? Se hace más eficiente y, bueno, y funciona mejor. Bueno, eso es el resumen de cuáles son las mejoras de Wi-Fi 6, ¿vale? Obviamente la contra sería pues que hay que cambiar los equipos y el precio que tienen los equipos pues no es el mismo. Bueno, pues ya nos centramos en lo que nos une hoy, ¿no? Que sería ver qué opciones da Netgear para eso. O sea, qué opciones vamos a tener con la marca para nosotros decir, me paso a Wi-Fi 6, ¿vale? O no me paso, ¿vale? Todo lo que vamos a ver aquí, tenemos opciones en 11AC como mínimo, o sea, no hay menos que 11AC ya, yo creo, en el portfolio nuestro. Y tenemos la opción de Wi-Fi 6. Y hoy vamos a ver las de Wi-Fi 6, ¿vale? Por un lado, Orbi y puntos de acceso, que serían sistemas Wi-Fi, ¿vale? Vamos a tener sistemas Wi-Fi en el que sabemos que de una manera inteligente los equipos, o sea, un cliente que vaya andando con una llamada, pues bueno, ni se le va a cortar la llamada, ¿vale? La voz sobre IP no se le va a cortar, va a tener una cosa que se llama fast roaming y lo que va a hacer es, digamos que el sistema va a decidir que a ese móvil lo va a cambiar de AP, con lo cual le va a mandar una serie de mensajes diciéndole cuál es su nuevo canal, todo eso. ¿Para qué? Precisamente para que el equipo se cambie de una manera, ya os digo, no lo vais a notar, ni pérdida de paquetes ni nada, ¿vale? Este sistema lo vamos a poder dar, estos sistemas con Orbi, que ahora veremos en 30 segundos cómo es, o recordarlo, y luego en puntos de acceso, que sería ahora mismo con Insight, ¿vale? Porque ya las controladoras están discontinuadas, ¿vale? Entonces, sabéis que Insight es la controladora la nube y entonces se supone que en estos equipos podemos poner tanto uno o ya un sistema que sería más de uno, ¿vale? Y sin límite prácticamente, ¿vale? Yo no lo he visto todavía y hemos subido de 200. Luego vamos a tener routers, ¿vale? Que sería autoacercamiento en la oficina o en el domicilio, pues compramos un router que sea Wi-Fi 6 y lo que vamos a hacer es migrar la red que tenemos. Y si solo tenemos una P en 11AC, desde luego que si ponemos un Wi-Fi 6, pues vamos a tener mejoras y no vamos, que ya sabemos, ¿no? Que como mínimo, como iba antes, va a ir, con lo cual, como el estándar te va a ofrecer ventajas, pues va a ir mejor, ¿vale? Y luego los extensores, ¿vale? Que los extensores, sabéis que no se puede decir lo mismo en el sentido de que no puedes asegurar que vayan perfectos. ¿Por qué? Porque delegan en una conexión entre el router que ya tenéis, del que sea, del operador que sea, o de la marca que sea, va a tener una conexión con nuestro extensor, con lo cual si esa conexión es mala, si colocamos mal el extensor, pues lo que vamos a hacer es pues que lo que vamos a extender esté mal, ¿vale? Entonces, si yo el extensor lo pongo en un punto en el que no recibo ni 4 megas, pues obviamente en el mejor de los casos vamos a tener una cobertura buenísima y tal y cual, pero en el tráfico real, en el tráfico, bueno, real, en el tráfico importante, el que sale a internet, va a ser eso. Hombre, salvo que me digáis que lo que vais a hacer es un tráfico local, que entonces sí, entonces nos daría igual prácticamente que fuera regular internet, o sea, la conexión con el router, ¿vale? Pero bueno. Bueno, Orbi, simplemente recordar que Orbi es un sistema inteligente, por así decirlo, que lo que te hace es, vamos a tener un router, que sería en la parte de abajo, donde tenemos la entrada a Internet, o bueno, digamos que
es el único que necesita estar de forma cableada con la red, y luego el resto lo vamos a poder o poner de forma cableada o poner en plan wireless, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué digo que es inteligente? Aparte de que es un sistema con controladora local, lo que va a hacer esto es ser suficientemente listo como para que cuando yo encienda el satélite del primer piso, bueno, lo he dicho que hay un router y varios satélites, ¿vale? Oficialmente no recomendamos más de 3 o 4, pero desde luego que hay gente con más. Y dependiendo de la topología que usemos, no tiene por qué ir mal, ¿vale? Por lo que os voy a comentar ahora. Cada satélite, cuando se enciende, va a intentar ver lo que hay en su entorno, ¿vale? Va a ver el router y luego va a haber otros satélites. Y él va a decidir, el sistema va a decidir si, por ejemplo, el del segundo piso se va a conectar al Orbi satélite del primer piso o directamente al Orbi router. Aquí en el dibujo parece obvio que se tiene que conectar al satélite del primero, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Porque imaginaros que los materiales en la parte izquierda del edificio son más débiles o lo que sea y tiene una visibilidad mejor, o un patio, yo que sé, o cualquier cosa. O sea, a lo que voy es que nosotros no vamos a tener que pensar, ¿vale? El sistema va a decir, bueno, es más, por ejemplo, yo en mi casa ahora mismo no siempre está conectado el satélite, el segundo satélite no siempre está conectado directamente al router, sino que dependiendo, hay veces que está conectado a un satélite o directamente al router. ¿Esto qué nos va a poder permitir? Pues hacer lo que se suele conocer como daisy chain, o sea que se va conectando un satélite a otro y ese otro al router, y de esa manera lo que vamos a poder hacer es repartir también más los tráficos y conseguir sobre todo una experiencia mejorada, ¿vale? A todo esto le sumamos que el interfaz que usan para conectarse satélites y routers es lo que antiguamente conocíamos, bueno, es que lo es, ¿vale? Pero mejorado, es el WDS, lo que pasa que sin las pesadillas de tener que poner las MAC address a mano, bueno, todos los que lo habéis configurado lo sabéis, que suele ser un poco tedioso y fijo, ¿vale? Aquí no, aquí lo que vamos a hacer es sacarlo de la caja, pulsar los botones, seguir las instrucciones del software que te viene y directamente se va a conectar, no hay que entender nada. Y lo que iba a decir es que usan para unir los satélites o el router, usan una tecnología patentada Fastlane 3, que lo que va a hacer es eso, va a conseguir más de 1 gigabit por segundo entre dispositivos, ¿vale? Y es un interfaz dedicado, que llevo 3 veces para decirlo, ¿vale? Un interfaz dedicado, ¿qué quiere decir? Que es una interfaz de radio solo y exclusivamente para el tráfico de los clientes hacia el otro satélite o hacia el router, ¿vale? Con lo cual voy a tener 2 interfaces de radio exclusivamente para clientes, una en 2,4 y otra en 5. Bueno, pues eso, en Orbi 6 tenemos una opción en Orbi normal y en Orbi Pro, ¿vale? Sabéis que la diferencia entre Orbi normal y Orbi Pro es prácticamente el mismo producto, lo que pasa que a nivel de software está mejorado el Pro, bueno, mejorado, está optimizado para lo que suelen pedir las empresas, ¿vale? Por ejemplo, separación de VLANs en el SSID y todas esas cosas que en un plano doméstico no suelen estar. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay muchísimas oficinas que tienen el doméstico y muchísimos domésticos que tienen el Pro, ¿vale? Todo depende no de quién lo use, sino de cómo se usen esas redes. Sobre todo yo creo que la diferencia es que si vais a querer tener diferenciación por VLANs, uséis mejor el Pro, ¿vale? Porque el Orbi normal ahí se os va a quedar corto y viceversa, ¿vale? Y si no lo vais a usar, es una tontería que paguéis un poco más por la versión Pro, que bueno, al fin y al cabo cambia el housing, pero el dispositivo, la apariencia, pero vamos, los dos son bonitos, ¿vale? Los puntos de acceso. Los puntos de acceso, sabéis que como ya no tenemos controladoras, pues ahora todo es inside, ¿vale? Los puntos de acceso que tenemos para Wi-Fi 6 es el WAX, bueno, sabéis que WA, antes eran WAC todos, pues ya sabéis pues, de dónde vendría, pues ahora es WAX, ¿vale? WAX 610 y 610Y, ¿vale? Estos los podemos mezclar totalmente con los equipos que ya tenemos, ¿vale? Antes he dicho que yo no los mezclaría, ¿vale? No los mezclaría, me refiero que si yo tengo que poner wifi en unas oficinas, no pondría así desde el principio, ¿no? Sabiéndolo unos y otros, porque, bueno, en algunas zonas en las que tengas las dos opciones, pues directamente estás casi obligando a los clientes que soportan Wi-Fi 6 a conectarse a la API Wi-Fi 6, pero eso no quiere decir que no funcione, por supuesto que funciona, de hecho haría precisamente eso, ¿no? El que pueda se va a conectar a Wi-Fi 6 y si no van a ir bajando, ¿vale?
Que este equipo que tiene, pues lo que va a tener es la primera vez que, y por fin, es que tenemos la misma versión del equipo, pero en versión exteriores, ¿vale? El Y está preparado para poner en exteriores, ¿vale? Con lo cual, fenomenal, porque antes solo teníamos una P de exteriores que era bastante, no sé cómo decirlo, pero grande, pesado, industrial, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Que es el típico que soléis ver, prácticamente todas las marcas tienen alguno, pero que solemos ver colgados en los semáforos y tal, que suelen ser pues una carcasa pesada con las antenas exteriores y bueno, pensado precisamente para aguantar eso. Este, lo bueno que tiene es que, bueno, ya lo veis, ¿no? Es un equipo más pequeño, más manejable, más ocultable, por así decirlo, y preparado, te viene preparado para que puedas ponerlo, pues lo típico, en un poste o en una pared o en un techo, pero bueno, que está preparado para pues heladas, lluvia, polvo y todo esto, ¿vale? Es importante saber, sobre todo de cara a los concursos, que es IP55, ¿vale? Digo en los concursos porque hay muchas veces que yo creo que casi por comodidad o tal, lo que hacen es pedir IP77, ¿vale? Que te puede, la diferencia entre uno y otro es que el otro puede estar hasta, pues, no me acuerdo cuánto era, si media hora sumergido en el agua y cosas de esas, ¿vale? Este pues no llegará a estar media hora sumergido en el agua, pero desde luego que es impermeable al agua, al polvo y todo esto, ¿vale? En fin, pues que conozcáis las dos versiones que tenemos, ¿vale? Estos obviamente pueden funcionar en standalone o pueden funcionar, lo lógico es que funcionen en Insight, ¿vale? Sabéis que Insight es opcional, ¿no? Pero para tener un sistema Wi-Fi, desde luego que hay que pasar por el aro, ¿vale? Es decir, que si yo tuviera estos dos, por ejemplo, en una oficina, si no tuviera Insight, pues trabajarían como standalone, como independientes, aunque tuvieran el mismo SSID, sería el cliente el que decide en todo momento si se cambia o no se cambia de una P a otro. Y sin embargo, si lo tenemos en Insight, va a estar funcionando como acabamos de mencionar. ¿Vale? Simplemente por comentarlo, ¿no? Con sus hermanos o primos, que serían los WAC 505 y 510, pues simplemente saber eso, que incorporan las mejoras de 11 de Wi-Fi 6, que vamos a, en este caso estamos hablando de un 2x2 en ambas bandas, y luego incorporan las modulaciones nuevas de Wi-Fi 6, por supuesto, el BSS Coloring, que no lo he comentado, pero es una de las ventajas que tiene también, que se han inventado en el Wi-Fi 6, que es una separación, bueno, para que sea más claro bueno, pues de los diferentes SSIDs y BSSIDs que van a estar en el entorno, ¿vale? Y bueno, por supuesto, el resto de cosas que tiene sí y que los otros no es porque son cosas del Wi-Fi 6, ¿vale? Como sería el TWT y todo esto, y las mejoras en throughput. Luego, lo único que hay que tener en cuenta, por favor, revisar cuando uséis el WAX 610 y 610Y, acordaros de revisar el PoE, ¿vale? Porque el PoE, digamos que va a necesitar PoE Plus, ¿vale? Porque si se pasan de 15 vatios, pues obviamente hay que tener un equipo PoE Plus, y el típico equipo PoE que ya tengáis, pues no valdría para estos equipos, con lo cual sería bueno tenerlo en cuenta para saber que otra de las decisiones a tomar para si me paso o no me paso Wi-Fi 6, que sería saber, anda, tengo que cambiar el switch, pues mira, son 90 euros más o lo que sea más, ¿vale? Pues simplemente que lo sepáis, ¿vale? Que no, además, pues eso, intentar eso, no poner equipos que te consumen, sabéis que esos consumos son picos, ¿vale? Es decir, que si a lo mejor ponéis un PoE normal, pues le puede alimentar y lo único que vais a tener es una pérdida de servicio cuando intente consumir más el AP, ¿vale? Es verdad que si usáis todo en guía se van a proteger, pero es verdad que hay switches que no implementan todo lo estándar, puede decir que es PoE Plus sin llegar a esos consumos, y lo que vais a hacer al final es eso, es tener una experiencia que en algunas ocasiones se va a rebotar el equipo sin hacer nada, ¿vale? Bueno, luego tenemos la opción de los routers, lo que habíamos dicho. No os voy a hacer que os duele la cabeza sabéis que si algo tenemos son routers, un montón de todos los colores. Yo creo que, por ejemplo, de esta slide los he probado prácticamente todos y bueno, no, o sea, todos van fenomenal. Unos sí, hay algunos que tienen más Spatial Stream, con lo cual se supone que con más clientes vas a poder tener más throughput, pero vamos, yo os recomiendo que según vais pasando por la web, os van diciendo el número de streaming y os suelen poner para qué está recomendado, ¿vale? Hogares, siempre tenéis que mirar el número de habitaciones y sobre todo los metros cuadrados,
y también, sobre todo, el servicio de Internet, ¿vale? Si os dais cuenta, este equipo lo recomendamos para equipos de servicios de Internet de hasta 150 megas. Yo, por ejemplo, que tengo un 50 megas, pues para mí es de sobra, ¿vale? De hecho, este también lo he usado, no hay ningún problema. Ahora, si tenéis un acceso de fibra dedicado de 1 giga simétrico, pues hombre, no pongáis ese porque ya os digo, os va a dar más de 150 megas, os va a dar, de hecho, el giga. Lo que pasa que digamos que todo lo que está preparado, todo lo demás, pues no te va a acompañar, ¿vale? Con lo cual, pues a lo mejor puedes tener problemas, ¿vale? Con temas NAT y todo eso. Dependiendo de los modelos que vayáis viendo, ya sabéis que aquí van cambiando los metros cuadrados, las habitaciones y el servicio. Este sería para fibra y así todo, ¿vale? Cuantas más antenas tiene, obviamente, más capacidad de velocidad vais a tener con clientes extremos, ¿vale? Cuando estamos hablando de un 2x2, un 4x4 tal, para usarlo entero, el cliente también tiene que tener la misma tecnología si queremos usar el máximo, ¿vale? Porque prácticamente todos los equipos móviles suelen ser 1x1, ¿vale? Con lo cual, bueno, que sepáis, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer test de velocidad. Bueno, y seguimos ya os digo que hay un montón, no vamos a parar en ellos. Estos tienen las antenas fijas, bueno, sabéis que se pueden abatir, pero vamos, están diseñados para que los tengan fijas. Y en internet o si nos pedís esta presentación podéis tener todo el resumen, ¿vale? De los ahora mismo de los equipos de Wi-Fi 6 que hay y de las modulaciones y del hardware que llevan estos equipos, ¿vale? Y luego, por último, los extensores, ¿vale? Los extensores que, bueno, cuando no nos queda otra, pues habría que usar esto, ¿vale? Desde luego que no es la mejor opción, porque ya os digo, porque es que dependemos totalmente de un router del operador, ¿vale? Que precisamente si estamos poniendo un extensor es porque estamos teniendo problemas, con lo cual es un mercado súper, súper, súper complicado, porque ya os digo, o sea, ¿quién compra un extensor? El que tiene problemas Wi-Fi. ¿Y por qué tiene problemas Wi-Fi? Porque tiene una casa muy grande o porque tiene un router ya con problemas. Si es lo segundo, obviamente, pues eso, aquí con esto intentamos ayudar. Ya os digo, nos basamos sobre todo en que a nivel de LEDs y a nivel de software de asistentes nos diga si podemos, si estamos conectados de una manera óptima al router y de esa manera poder extender el eso, ¿vale? ¿Tiene sentido usar un extensor Wi-Fi 6 en un equipo normal? Pues depende, sobre todo, ya os digo, del router. Es verdad que los operadores, y sobre todo en España, meten unos equipos, hombre, que como, vamos, no todos son 11AC, pero sí muchos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hombre, intentar que si tenéis un 11N, pues bueno, o sea, muy bien conectado tiene que estar estos equipos para que den todo su throughput. También no olvidarnos que la mayoría de estos extensores, bueno, aquí tengo, no sé si puse 2 o 3, no, 2, tienen la opción de ser un extensor por cable, ¿vale? O sea, es decir, que tienen una interfaz que se puede transformar en WAN, donde yo lo podría usar como si fuera una AP, ¿vale? Si se puede, pues fenomenal. Ahí sí que sí estáis ganando bastante velocidad. ¿Por qué? Porque estáis garantizando que, bueno, pues tenéis una comunicación por cable del extensor al router, ¿vale? Con lo cual ahí ya no dependo de la calidad del wifi o de los materiales que haya en la casa, ¿vale? Directamente tenemos 1 gigabit, bueno, muy malo tendría que ser el router del operador para que no sea capaz de darme por cable el servicio que tiene contratado, ¿vale? Si es 1 giga, lo más parecido a 1 giga, y si es menos, por supuesto que lo tiene que dar, ¿vale? Pues eso, que no se os olvide que hay extensores que podemos tener la opción de ponerlo como se suele llamar modo AP, y lo que hace es eso, nos identifica un puerto que se va a funcionar como WAN, por así decirlo, WAN entre comillas, que va a ir conectado a la LAN del router del operador y vamos a poder usarlo a tope, ¿no? O sea, quiero decir, tenemos la parte de upstream, de uplink, la tenemos garantizada, pues entonces todo el wifi, los 2 o 3 interfaces de radio que tengan, van a quedar para nuestros clientes, ¿vale? En este caso, como encima es un Wi-Fi 6, pues vamos a tener pues lo que hemos dicho antes, ¿vale? Mayor densidad, mayor velocidad, todo eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, perdonad por estos 10 minutillos y nada, nos vemos dentro de 15 días y con una nueva charla. Os recuerdo que aquí en este preventa@netgear.es podéis pasar todas las dudas que tengáis y sobre todo si queréis que hablemos de algo en particular o que os interese, ¿vale? Muchísimas gracias otra vez y que tengáis buen viernes. Hasta luego.